Bienvenidos todos y todas al segundo día sobre estas cuartas jornadas de memoria democrática. Hoy tenemos una tarde estupenda, tenemos dos conferencias fantásticas. Primero, la conferencia de Eugenio Otero Urtaza, catedrático, especialista en un tema que ahora sobre misiones pedagógicas, y la segunda conferencia, que también es de Francisco Menacho, que va sobre Antonio Gálvez y también misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, que es algo bastante desconocido, en donde nos hablará, entre otras cuestiones, pues sobre un maestro que sí pudo cumplir la promesa de llevarlos al mar, ¿no? Cosa que en el cine, en la película que tenemos programada, pues el pobre no pudo cumplir esa promesa. Los dos van a hablar sobre misiones pedagógicas, que fue una pretensión desde la Segunda República fantástica, de llevar la cultura, la educación a los sitios más recónditos de España, de la España rural, y en su breve tiempo, en el breve lapso que pudieron hacerlo, fue un éxito fantástico, y tenemos dos grandes ponentes que nos van a explicar durante esta tarde las misiones pedagógicas. Por eso digo que había escogido una tarde muy buena, ¿eh? A pesar del mal tiempo, yo creo que va a merecer mucho la pena, ¿eh? Entonces, quiero primero, antes de empezar, agradecer la colaboración estimable del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y de la Diputación de Cádiz. Agradezco también el esfuerzo que ha hecho Eugenio de venir hasta esta esquina del sur, ¿verdad?, que hay que hacer kilómetros, ¿verdad?, para ilustrarnos sobre las misiones pedagógicas durante la Segunda República, y también unas palabras de agradecimiento también hacia los socios del foro por su fidelidad, por su lealtad, ¿eh? Y también otras palabras de agradecimiento a todos los que habéis venido, unas palabras de salutación y a nuestra jornada en esta tarde, que, en fin, que es bastante desapacible. Así que, ¿vale? Luego, don Eugenio Otero Urtaza nació en Pontevedra en 1953, es historiador y ensayista, catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en la obra de Manuel Bartolomé Cosío y las misiones pedagógicas durante la Segunda República. También ha sido catedrático de Teoría e Instituciones Contemporáneas en la Educación en la Escuela de Magisterio de Lugo. En 2006, dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la creación en 1931 del Patronato de las Misiones Pedagógicas, fue comisario de la exposición Las Misiones Pedagógicas 1931-1936, un proyecto de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al Ministerio de Cultura, con producciones ejecutivas de la Residencia de Estudiantes y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Una exposición que esperamos que pueda verse en Madrid más temprano que tarde, a ver si es posible. Vamos a ver si es. En Madrid, en Cádiz. En Cádiz. Estaba pensando en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en Cádiz, a ver si es posible, ¿eh? El catálogo de esta exposición, que lo he visto, he tenido pocos días, poco tiempo para ver, porque es complicado conseguirlo, pero el catálogo de la exposición incluye una cronología exhaustiva de las misiones, a partir de la cual distintos especialistas abordan diversos aspectos de estas misiones pedagógicas. Así, los grandes bloques en los que se estructura el catálogo son las misiones pedagógicas y sus protagonistas, las bibliotecas, el Museo del Pueblo, el retablo de fantoches, el contexto internacional y las fotografías de las misiones. Asimismo, el catálogo cuenta con una extensa nómina de estudiosos como Manuel Aznar, Valeriano Bozal o el propio Eugenio Otero, comisario de la exposición. Por otra parte, y recuperando una de las líneas pedagógicas escritas de la Institución Libre de Enseñanza, ha desarrollado propuestas como el ensayo Giner y Cosío en verano de 1883, Memoria de una excursión inolvidable, del año 2004. Otras obras de su currículum son Francisco Giner a Escola Primaria e a Universidades, de la Universidad de Santiago de Compostela, 2001, Bartolomé Cosío, Trayectoria de un educador, de 1994,
Manuel Bartolomé Cossío, Pensamiento Pedagógico y Acción Educativa, de 1991, publicado por la Universidad de Oviedo, que había sido antes Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa en 1990, o Las Misiones Pedagógicas, Experiencia de Educación Popular, de 1982. Le cedo la palabra a Eugenio. Eugenio Manuel Otero Urtaza. Manuel. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias al Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda por esta invitación. Estoy tremendamente complacido de estar aquí, pues, en fin, porque yo soy una persona también que tiene familia, que fue perseguida y que fue depurada, incluso asesinada, y a mí el estar con un foro de la memoria, con personas que están reivindicando a aquellas personas que fueron perseguidas y en su caso también asesinadas, pues es algo que va con mi propia historia personal. A veces nos olvidamos que antes del desastre, antes de la guerra civil, había un tiempo luminoso, un tiempo difícil, un tiempo complicado. La Segunda República fue muy complicada, fue muy difícil, porque los republicanos querían cambiarlo todo en 6 meses o en 6 años, cosas que no se podían cambiar más que en décadas, en mucho tiempo. Y ese quizá fue algo terrible, ¿no? Algo terrible, querer cambiar todo, querer traer la democracia, tener tanta ansia y al mismo tiempo encontrarse con una reacción tan brutal que acabó con todo. Y la República tiene algunas luces extraordinarias, y yo creo que una de esas luces extraordinarias de la Segunda República son las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas que llevaban a las aldeas más escondidas, más abandonadas, más aisladas, las luces de la democracia, las luces de la cultura, las luces de la modernidad, y que esa modernidad además se tiene que enfrentar en un momento dado a una tradición antigua que tenía elementos maravillosos para conservar, porque el mundo rural guardaba entonces elementos que prácticamente estaban así desde hacía 300, 400, 500 años, y esos jóvenes que iban a ir de la ciudad a las aldeas se encontraron con esa España inédita, con esa España virgen, en cierto sentido, de un mundo que se desconocía completamente en las ciudades. Las misiones pedagógicas, hay un par de docenas, 3 docenas de nombres muy conocidos. Entre ellos ya se ha comentado aquí, por ejemplo, el de Luis Cernuda, el de María Moliner y su hermana Matilde Moliner. Ya se han comentado algunos nombres, pero son 2 o 3 docenas de nombres muy conocidos. Pero la mayoría de los nombres que nosotros podríamos mencionar en las misiones pedagógicas son maestros. Maestros ilusionados, maestros entusiasmados con la República, con el trabajo, con la educación, con los cambios que se podían prever en aquellos momentos, y esos son quizá el grupo más importante de protagonistas que hay en las misiones pedagógicas. Lo primero que yo quiero explicaros aquí es por qué los maestros se ilusionaron tanto con las misiones pedagógicas y se ilusionaron tanto con la Segunda República. Retomando lo que estaba comentando, gracias, Juan. Los maestros, todos habéis oído ahora esa frase, pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Bien, los maestros cobraban muy poco dinero. En el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, cobraban muy poco dinero. Y no solamente cobraban muy poco dinero, excepto 2 o 3 maestros en España, que después lo explicaré en la siguiente diapositiva, cobraban muy poco dinero. Pero los que menos cobraban eran los maestros de aldea. Esto hoy nos parece inconcebible, que unos maestros cobraran más y otros maestros cobraran menos, dependiendo del destino que tenían. Pero entonces era así. Un maestro de aldea, normalmente se empezaba siendo maestro de una aldea, cuando uno aprobaba una oposición,
se empezaba siendo maestro de una aldea cobrándose muy poco dinero. Y así como uno iba ascendiendo, iba buscando escuelas donde se cobraba más. Esta es la cuestión principal, porque además, hasta el año 1900, quienes pagaban eran los alcaldes. Y entonces cada escuela tenía asignado una determinada cantidad de dinero. Las ciudades, evidentemente, y los pueblos grandes y las villas grandes pagaban mucho más que las aldeas. Bien, entonces este era el gran problema. Si yo me pongo en la Gaceta del 15 de febrero de 1898, cuando todavía pagaban los alcaldes, los ayuntamientos debían a los maestros 9.036.503,46 pesetas. Era una barbaridad de dinero para aquel momento. Los sueldos, como acabo de decir, no eran uniformes. Se podía cobrar 50 veces menos empezando en una aldea que siendo maestro de la primera escuela normal de Madrid o Barcelona, que es el que cobraba 7.000. Es casi en aquel momento, estoy hablando del siglo XIX, el último cuarto, 1890, 1888, por esos años, cobrar 7.000 pesetas anuales era casi cobrar el sueldo de un ministro que cobraba 10 o 12.000 pesetas al año. Entonces, el primer maestro de la Escuela Normal de Madrid masculina y el primer maestro de la Escuela Normal de Madrid, de Barcelona masculina, cobraban 7.000 euros. Pero en las aldeas había maestros que cobraban 125 pesetas anuales. Fijaros la enorme diferencia que había de unos maestros a otros. Bien, hasta que llega la Segunda República, y esto dependiendo de las épocas se van acabando algunos títulos, por ejemplo, hasta que se crea la Dirección General de Enseñanza Primaria en el año 1911, con Rafael Altamira al frente, había todavía el maestro normal. Había maestro elemental, maestro superior y maestro normal. El maestro normal se acaba con la creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Y entonces ahí la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio empieza a formar una serie de titulaciones que no eran todavía universitarias, pero que eran superiores, ¿no? Y luego había una serie de maestros que venían de la época en que para ser maestro no hacía falta título, es decir, anteriores a la creación de la primera escuela normal, que tratan del año 1842-1845, que había tres categorías. Una categoría era que no tenía título, pero tenía un certificado de aptitud, es decir, que se había presentado a una prueba y le habían aprobado esa prueba y le dejaban regentar una escuela, sin tener ese título, pero le permitían regentar una escuela. Y luego había incluso personas que ambulaban por las aldeas ofreciendo privadamente sus servicios y cobrando en especies. En Galicia esto se le conoce con el nombre de maestros de ferrado, pero tengo entendido que también este tipo de maestros los había por Andalucía. Bien, entonces fijaros bien lo que ocurre en la Segunda República. La Segunda República lo que hace es juntar los dos escalafones que quedaban todavía. Había un escalafón de maestros titulados y había otro escalafón de maestros no titulados, los reúne en un solo cuerpo con un sueldo mínimo de 3.000 euros al año. No era un sueldo... Perdón, pesetas. 3.000 pesetas al año. No era un sueldo excesivo, pero para comenzar no estaba mal. Y establece además el plan profesional, del que seguramente habéis oído hablar, que establece al maestro como artífice de una nueva escuela que será jardín y taller de convivencia de todas las clases sociales y todas las confesiones. Los maestros y maestras van a participar en amplios movimientos de renovación, sobre todo a partir del final de la Primera Guerra Mundial, con asociaciones profesionales cada vez más fuertes, y entonces no solamente empezaron a tener un mejor sueldo a partir del año 1931, sino que también tuvieron una mejor consideración social. Claro, los maestros estaban encantados con la República. En general, los maestros, la República les vino muy bien desde el punto de vista no solamente económico, sino también de la consideración social que tenía ser maestro. Bien,
¿Quién es el artífice de todo esto? Podemos poner el primer gran artífice a esta persona, que la conocéis bien en Andalucía, y que nació no muy lejos de aquí, en la localidad de Ronda, Francisco Giner de los Ríos. Bien, Francisco Giner de los Ríos es el fundador de la Institución Libre de Enseñanza en el año 1876, y yo podría decir muchísimas cosas de Francisco Giner de los Ríos y no acabaría en toda la tarde, pero voy solamente a decir una. Sostenía que el trabajo de los maestros en las aldeas era más importante que el de cualquier catedrático de universidad. Esto lo dijo durante muchos años e intentó que las autoridades pagaran bien a los maestros y sobre todo a los maestros rurales, en contra de lo que había entonces, como contaba al principio, que se pagaba mucho mejor a un maestro de la ciudad que a un maestro de aldea. Él decía al contrario, que hay que pagar mucho más a los maestros de aldea que a los maestros de la ciudad, porque es ahí donde hay que empezar a reformar España, es ahí donde hay que empezar a cambiar completamente España y crear una España moderna y una España democrática. Y además decía otra cosa, que no digo aquí, pero que es muy importante que la diga. Él creía que todos los profesores éramos iguales, de la misma categoría, que un catedrático de universidad era tan importante como un maestro rural. Y no simplemente lo decía, sino que lo practicaba, porque él, al mismo tiempo que era catedrático en la Universidad Complutense, catedrático de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional, por la tarde estaba con los niños en la Institución Libre de Enseñanza, niños de 5, 6, 7 u 8 años, trabajando con ellos. Bien, no obstante, la persona a la cual le debemos las misiones pedagógicas es su discípulo Manuel Bartolomé Cossío. Manuel Bartolomé Cossío recoge toda la antorcha de Giner cuando se muere Giner en el año 1915, y además la idea de las misiones pedagógicas está en el pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza casi desde el principio, desde el año 1881, en que le proponen esta idea al primer gobierno de Sagasta. Bien, Cossío fue director del Museo Pedagógico Nacional, el primer catedrático de pedagogía en la Universidad Española en el año 1904, entre otras muchas cosas fue consejero de Instrucción Pública, y lo último que fue el presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas. Además de ser un pedagogo, yo creo que ya no de talla internacional, de lo mejor que tuvimos en España en los últimos 200 años. Además, Cossío es muy conocido como crítico de arte. Es la persona que recupera la pintura del Greco, el que es capaz de convertir la pintura del Greco en un elemento internacional, ¿no? Bien, no voy a pararme más en esto, porque entonces, si queréis, en el debate podemos hablar algo más del tema. Esto es por vuestra elegancia espiritual, por vuestra ejemplar constancia, por vuestra generosidad inolvidable. Es Cossío, Manuel Bartolomé Cossío, hablando a los miembros del Teatro y Coro de las Misiones Pedagógicas. Aquí, me gusta pararme aquí, que es el final. El 15 de mayo de 1935, en el tercer aniversario del Teatro y Coro de las Misiones Pedagógicas, del que hablaré algo dentro de un momento. Estas dos personas que veis aquí, arriba, una de ellas se seca las lágrimas, es Domingo Barnés, que era, como sabéis, sevillano, fue ministro de Instrucción Pública en dos momentos significativos de la Segunda República. La otra persona que está a su lado de gafas mirando es Luis Álvarez Santullano, que era el secretario de las Misiones Pedagógicas. Bien, el Patronato de Misiones Pedagógicas se crea por un decreto del 29 de mayo de 1931 y tenía tres objetivos: llevar animación cultural al mundo rural, apoyar la labor que realizaban los maestros rurales y promover la educación para la ciudadanía en las aldeas. Fijaros bien que el segundo objetivo
lo remarco un poco más que los otros dos, porque es el primer objetivo que ya se proponía en el año 1881 Giner de los Ríos. Hay que llevar apoyo a la labor que realizan los maestros rurales. ¿Por qué? Porque los maestros en las aldeas estaban completamente solos, no tenían ninguna ayuda, y entonces hacían cualquier cosa que no le gustaba al cura, que no le gustaba al cacique, que no le gustaba al alcalde, y era muy fácil echarlos. Simplemente no se les pagaba. Si ya cobraban muy poquito, no se les pagaba, y entonces el maestro acababa abandonando el pueblo y buscándose otra aldea donde le pudiesen dar un estipendio mínimo a su labor. Y luego, además de esto, pues de esta tremenda dureza, recordad que la última víctima de la Inquisición fue un maestro valenciano, al que se le ahorca en la época de la llamada década ominosa, en tiempos de Fernando VII, por no llevar entre otras causas, por no negarse a llevar a los niños a misa, al culto religioso católico. Aparte de esto era rusoriano y deísta y otras cosas, pero esto, fijaros bien, que hoy nos parece absolutamente increíble, en esta época tan terrible y tan de persecución del reinado de Fernando VII, a una persona la ahorcan y luego meten su cuerpo en un barril y lo dejan por el río abajo hasta el mar, en un barril donde pintaron unas llamas, porque realmente la pena real era quemarlo vivo, pero esto ya en el siglo XIX era demasiado, ¿no? Y entonces la última víctima de la Inquisición fue un maestro por negarse a llevar, no se llamaba Inquisición, se llamaban juntas de fe, porque la Inquisición como tal había sido abolida con la Constitución del 12, ¿no? Pero bueno, fue recuperada por Fernando VII con este motivo. Bueno, pues los maestros en las aldeas, entonces había que apoyarlos, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo y el tercer objetivo, el llevar la animación cultural y el promover la educación para la ciudadanía, son ya propios de la Segunda República. Quizá lo más vistoso sea cómo llevaban animación cultural a las aldeas, que lo vamos a ver a continuación, y el promover la educación para la ciudadanía en las aldeas viene del fracaso que tiene la Segunda República en el mundo rural. Efectivamente, en las aldeas, en el mundo rural, pues ¿qué ocurría? Que el mundo rural quedó bastante indiferente a la proclamación de la República, y entonces había que educarlos en la democracia, había que educarlos en la ciudadanía, había que educarlos en que su voto tenía importancia, en que podían votar, que no tenían que obedecer al cura y al cacique si no querían, y que eran autónomos por ello. Bien. Estos son los miembros de la Comisión Central del Patronato. El patronato no era cualquier cosa. El patronato estaba presidido por Cosío, el vicepresidente era Domingo Barnés, que lo habéis visto ahí, a Luis Álvarez Santullano, ese señor de gafas que también habéis visto ahí, pero seguramente algunos de los consejeros, de los vocales que tenía el patronato, os van a sonar: José Ballester, Francisco Barnés, Luis Bello, Amparo Cebrián, Óscar Esplá, Rodolfo Llopis, Ángel Llorca, Antonio Machado, Lucio Martínez Gil, María Luisa Navarro, Marcelino Pascua, Enrique Rioja, Pedro Salinas y Juan Uña. Bien, hay una España inédita, desconocida, que se aparece una juventud urbana que despertaba a la democracia. Este es un pequeño fragmento del documental de Misiones Pedagógicas, lo pongo así en pequeñito, para que veáis un poco el ambiente que había. Los misioneros, no había carreteras, tenían que ir en caballerías. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos
se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir de las misiones pedagógicas, esto lo suelo decir siempre que hablo de las misiones pedagógicas, que es un ejemplo de lo que es la liberalidad y el espíritu de generosidad que debe presidir siempre cualquier acción educadora. Los educadores somos personas generosas, damos lo mejor de nosotros mismos pues para mejorar el mundo, ¿no? Y esto es lo que se hacía en las misiones pedagógicas. Aquí en una de las imágenes últimas veíamos una película de cine, aquí estaba Antonio Sánchez Barbudo, que Antonio Sánchez Barbudo vino de misión pedagógica en Cádiz, aquí con un grupo de niñas. Aquí tenemos a Ramón Gaya explicando el Museo de Pintura, que creo que también vino por Villaluenga, y aquí tenemos a Cristóbal Simancas repartiendo libros en una aldea. Bien, estamos hablando de algunos de los protagonistas más conocidos. Antonio Sánchez Barbudo fue, hablaré más tarde de él, fue el misionero pedagógico más frecuente. El joven, tenía 21 años entonces, el que fue a más misiones pedagógicas. Pero Ramón Gaya era 8 años mayor que él. Ramón Gaya, yo creo que... No, Ramón Gaya, sí, un poco mayor que él. Sánchez Barbudo desde el año 1910, Ramón Gaya pues un poco mayor, creo. Bueno, ¿qué pretendían las misiones pedagógicas? Lo podemos leer en el preámbulo. El principal objetivo, conforme se recoge en este preámbulo, dice: llevarles a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos de avance universal, de modo que todas las villas y aldeas de España, incluso las lejanas, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos. Las misiones pedagógicas no iban a alfabetizar, no iban a enseñar nada. Cossío decía: no enseñen ustedes nada, simplemente vayan allí, confraternalicen con el pueblo, enséñenles lo que llevan, pónganles música, enséñenles el cine, enseñen los cuadros del museo, pero no tienen ustedes por qué enseñar nada. No tenemos por qué enseñar nada. No somos enseñantes, no vamos a enseñar. Simplemente lo que queremos es que la gente participe de esta cultura que estamos acostumbrados a tener en las ciudades. Bueno, ¿qué hacían las misiones pedagógicas? Fundamentalmente hacer hincapié en este carácter difuso de la cultura, sin intención de enseñar nada. Lo que podía ser entendido a veces como una actividad extravagante, y a veces esto incluso llamó la atención en el Congreso de los Diputados. No quieren enseñar nada. ¿A qué van las misiones? A perder el tiempo. Bien, porque el contenido, lo que hacían las misiones, vagaba fuera de cualquier programa docente, de cualquier programa de enseñanza. Era lo más fundamental que nosotros tenemos, el amor hacia las cosas, el amor hacia aquellos objetos que nos pueden asombrar y que son de todos. Aquellos que decía Cossío, solícitos al ocio, de aquellos precisamente que no sirven para nada, sino que valen por sí mismos y cuya eficacia utilitaria quedará siempre invisible e imponderable. Lo que a muchos políticos les pareció una declaración escandalosa, porque lo que pretendía la misión era llevar al pueblo en olvido la vislumbre siquiera del humano, pero privilegiado, reino de lo inútil y lo contemplativo, el disfrute noble de las bellas emociones, la celeste diversión que la humanidad, por miserable que sea, persigue con afán al par del alimento. Estas frases de Cossío llegaron a ser muy comentadas en el Congreso de los Diputados. Bien, la nómina de misioneros es extraordinaria. Voy a hablar más adelante de ellas. Aquí tenéis algunos de los nombres más conocidos. Pongo en un tono distinto a Ramón Acín, que no sé si lo conocéis. Ramón Acín era profesor de dibujo de la Escuela Normal de Huesca y era un gran amigo de Buñuel. Ramón Acín tuvo la suerte de que le tocó la lotería y gracias a eso Buñuel pudo rodar el documental de las Urdes. El documental de las Urdes se rodó con dinero de Ramón Acín.
Ramón Acín fue fusilado al principio de la... Bueno, fue asesinado miserablemente a principios de la Guerra Civil, lo mismo que su esposa. Le mataron a él y 2 o 3 días después asesinaron a su esposa. También os pongo a Luis Vega Álvarez, que tampoco es una persona muy conocida, pero la quise poner en este listado de personas más conocidas porque era inspector de León y también fue salvajemente asesinado al principio de la Guerra Civil. Era un inspector maravilloso, un inspector que le gustaba ir a las misiones pedagógicas, le gustaba hablar con los campesinos, bailaba con ellos, cantaba con ellos y al final pues también fue asesinado. Por la parte de las personas que iban, porque los protagonistas son las personas que iban de misión, por una parte, y por el otro lado también eran protagonistas las personas que recibían a los misioneros. Los campesinos eran también los grandes protagonistas de estas actividades que realizaban las misiones pedagógicas. ¿Cómo trabajaban los misioneros? Os voy a poner un ejemplo. Las misiones empezaron despacito, porque para Cossío lo importante eran los misioneros. No podían llevar a una aldea a un joven pedante, a un joven altanero, a un joven que mirara por encima a los campesinos. Tenía que ser una acción absolutamente fraternal entre esos jóvenes que venían de la ciudad y los campesinos que vivían en los pueblos. Y entonces Rafael Dieste, que ingresó en las misiones después de una conversación con Pedro Salinas tremendamente curiosa, me contó en una ocasión que estaba en una misión y de repente llevaba un inspector que no se compenetraba muy bien con ellos y empezó casi a insultar al público. Ustedes que son unos ignorantes, ustedes que son no sé qué, ustedes... Y apuntaba, decía Dieste, y apuntaba así al público como una lanza, ¿no? Dice, ahora que vienen estos señores, a ver si adquieren algo de cultura, que ustedes son unos brutos, no sé qué. Bueno, digamos que les dio un mensaje bastante desafortunado. Y entonces, por lo visto, Dieste se subió a la tribuna y les empezó a decir un discurso precioso que por eso lo quiero repetir, porque representa muy bien lo que es el espíritu de los misioneros pedagógicos. Y entonces se sube a la tribuna y le empieza a decir a los campesinos: vosotros que habéis labrado estos campos de una manera tan maravillosa, es el tapiz más hermoso que he visto en mi vida. Vosotros que conocéis los amaneceres y atardeceres y esperáis el don de la lluvia cuando hay sequía y nos dais el pan. Vosotros sois los depositarios de la lengua que hablaron Cervantes y las gentes que antaño la esparcieron por el mundo. Y todavía la habláis de esa manera. Vosotros que tenéis tan maravillosas canciones y tan buenas mozas y tan buena gente, a ver si os conserváis así. Bueno, claro, la gente se fundió en un aplauso tremendo a las palabras que les dijo Rafael Dieste. Incluso él decía que llegó un anciano, le cogió la mano y no le soltó la mano hasta que se la besó. Bueno, esto, decir que había, si las misiones pedagógicas también tuvieron éxito, fue porque las personas que iban de misión pedagógica eran muy conscientes a lo que iban. Era un gesto de fraternidad entre el mundo rural y la ciudad. Y la República, claro, y los ideales de la República. Bueno, para alcanzar los objetivos, y en esto me voy a extender un poco más, el patronato crea varios servicios. El más importante, ya esto aquí Ana ya lo expuso bastante ayer, era el servicio de bibliotecas, que ya os habló Ana bien. Participó Matilde Moliner. Matilde Moliner, al contrario que María, que os explicaba mucho Ana ayer, María se centró en Valencia. Su hermana Matilde estaba en la comisión central del patronato con un inspector que también mencionó ayer Ana, que era Juan Vicens de la Llave. Bien, cuando el patronato de misiones pedagógicas se disuelve el 31 de marzo de 1937 en plena guerra civil. Cuando se disuelve a causa de la guerra, su material queda para los actos de cultura del frente. Todas las acciones culturales que hay en el frente se hacen mucho con el material de las misiones pedagógicas, incluso con los libros, pero en el momento en que se cierra el 31 de marzo de 1937,
Patronato había creado 5.522 bibliotecas de este tipo y había distribuido alrededor, en todas las aldeas de España, alrededor de 600.000 libros. Yo creo que jamás en España, en toda la historia de España y la historia reciente de España, hubo un esfuerzo más grande y más importante de apoyo al fomento de la lectura nunca. Bien, una de las fotos más conocidas del Patronato de Misiones Pedagógicas es esta que tenéis a vuestra izquierda. Con esta imagen se abre el pabellón español de la Exposición Internacional de París en el año 1937, es decir, el mismo pabellón donde se va a exponer el Guernica de Picasso. Es la fotografía de esta niña de Carrascosa de la Sierra, en Cuenca, leyendo un libro enviado por el Patronato de Misiones Pedagógicas. Una foto tomada el 20 de septiembre del año 1932. Bien, aquí tenéis unas imágenes del pabellón español de la Exposición Universal. Esto que tenéis a este lado, que es, bueno, a mi izquierda, a vuestra derecha, es una maqueta que se hizo para la exposición que hubo en el Reina Sofía de este pabellón. Y aquí tenéis esta fotografía que tenéis aquí, es esta fotografía real que tenéis aquí. Arriba, espectadores de la carátula de López de Rueda en Pozuelo del Rey, Madrid, el 12 de febrero de 1933. Incluso sabemos que la fotografía fue de Manuel Rubio Sama, que se murió en la Guerra Civil, se murió combatiendo al fascismo en la Guerra Civil. Bien, y aquí tenéis otra vez, aquí se ve, lo que pasa que no se ve bien. Aquí se ve mejor esta chica, esta jovencita, esta niña que salía antes, y aquí se ve también dentro del pabellón, que otra vez la chica de Carrascosa leyendo una imagen que estaba dentro del pabellón. Y aquí tenéis, por supuesto, lo que hoy tenemos ante el Museo Reina Sofía, la escultura de Alberto Sánchez, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella en su versión original, ¿no? Bueno, por lo tanto, quiero decir que las misiones pedagógicas no solamente tuvieron una repercusión interna, sino que además hay el documental de estampas que se llegó a exponer en diversas capitales, Bruselas, que yo recuerde, ahora Londres creo que también, París. En la época de la República se presentó en varias ciudades europeas y creo que alguna americana. Bien. Aquí tenemos a Luis Cernuda, yo creo que estaban por aquí cerca, yo creo que estaban en Andalucía, no puedo decir dónde porque no es una fotografía que tenga pie de foto, entonces yo no puedo deciros dónde fue, pero por lo menos Cernuda y María Zambrano estuvieron por aquí cerca. Ellos estuvieron en Villaluenga juntos, pero por aquí cerca estuvieron presentando una biblioteca de misiones pedagógicas en una de las misiones que realizaron. Esta fotografía, ya la visteis ayer, es un niño leyendo un libro de las misiones pedagógicas. Con los libros, la colección de libros, cada biblioteca tenía 100 libros. Tenían 50, como dijo ayer Ana muy bien, 50 para adultos y 50 para niños. Se entregaban en un mueble, el mueble normalmente se quedaba en la biblioteca y era el maestro quien tenía esa biblioteca, era la situación más habitual, y desde ahí había préstamos, ¿no?, de libros. Y con los libros se llevaban unos marcapáginas muy curiosos, como este que tenéis aquí. Eran 3 o 4 modelos con títulos distintos. Como dice este modelo, los libros deben ser tratados no solo con esmero, sino con cariño, porque son amigos y que nos proporcionan placer y enseñanza. Hay que hacer que los libros duren para que otros obtengan con su lectura la misma alegría y el mismo deleite que nosotros hemos tenido. La encuadernación conserva el libro. Bueno, es decir, hay toda una cultura de la lectura que se lleva a cabo con las misiones pedagógicas y son años donde podemos ver a los niños que habían aprendido a leer leyéndoles a sus padres que eran analfabetos. Esto pasó en este momento, en el año 32, en el año 33, en el año 34 y en el año 35 y 36. Bueno,
También se hacían lecturas públicas. Aquí tenemos a los misioneros con un grupo de niños, cogían a los niños y hacían lecturas públicas. Y a veces, cuando, esto es en Bonanza, Aragón, cuando el pueblo recibía las misiones en la biblioteca, las misiones pedagógicas, era una gran alegría, era una gran fiesta, como en este caso de Bonanza, donde el pueblo entero se fotografía con la biblioteca que llega de las misiones pedagógicas. Bien, algunas, junto con las bibliotecas, a veces se llevaban gramófonos. El servicio de gramófonos no se quedó en muchas ciudades, así como era normal que cuando había una misión pedagógica llevaban una o dos bibliotecas para dejar en pueblos donde se hacía la misión pedagógica. El servicio de gramófono, de música, se quedó en pocos pueblos. Pero algunas de estas grabaciones que se escuchaban aquí, como tiene esta chica, esta señora que está aquí, que era periodista además, que lleva el gramófono, que sabéis que eran gramófonos, no tenían electricidad, sino que eran con cuerda, y cómo pone el disco de pizarra y le enseña a los niños las canciones que llevaban. Había 4 discos que fueron producidos por los estudiantes que eran del coro de las misiones pedagógicas, del cual hablaré a continuación. Y luego llevaban música culta, llevaban música pues, de Beethoven o de Mozart o de quien fuera, y algún otro tipo de música, pero fundamentalmente era música clásica y música del folk español de las distintas regiones de España, y eso es lo que había. Bueno, alguna gente se preguntaba el misterio de cómo era posible que aquello cantase, ¿no? Era una novedad completa también en las aldeas, no se imaginaban que algo así pudiese existir. Bien, lo que más impresionaba, lo que llevaban las misiones y que más impresionaba era, en todo caso, el cine. El cine, como explicaba esta mañana, en otra parte, el cine ya no era que impresionara el cine, impresionaba todo lo que venía antes de que pusieran el cine. ¿Qué era lo que impresionaba? Pues de repente llegaban los jóvenes, llevaban normalmente metido en unas mulas, llevaban unas grandes baterías, unos aparatos, y de repente con esas baterías empezaban a ensamblar todo, y antes de que pusiera el cine venía la luz eléctrica. Entonces la primera gran impresión que tenían los campesinos era de repente que la noche se iluminaba. La noche se iluminaba con la luz eléctrica, con los focos eléctricos. Eso nunca había sido visto habitualmente por un campesino, y eso era ya impresionante. Bueno, ¿cómo hacían el cine? Normalmente hacían cine al aire libre. Colocaban, como en este caso, una sábana en una pared, y entonces venían la gente de los pueblos próximos, a veces venía gente de muy lejos, venía gente incluso de 10, 12 kilómetros, porque les hablaban de que se iba a poner cine, y eso era algo impresionante para el mundo rural, ¿no? Venían para ver el cine. Bien, el cine, pues, les impresionaba mucho, ¿no? Porque nunca habían visto una película de cine. Y entonces, claro, se moría una persona en pantalla, había una cosa de bandoleros o algo así, alguien hacía pum, pum, y alguien se moría. Y entonces los campesinos lloraban porque creían que eso era un hecho real, que esa persona se había muerto realmente allí, y lloraban, se ponían muy compungidos, ¿no? O cuando había la clásica imagen que es siempre comentada del tren viniendo de frente, ¿no? Que parece que va a salir de la pantalla. Eso también asustaba a los campesinos, ¿no? Y a veces, incluso cuando se acababa la función, no se creían, esto es cosa de brujas. Entonces buscaban detrás de la pantalla donde se podían esconder los actores de aquel espectáculo mágico. Bueno, en todo caso, el cine acompañaba a todas las misiones, y por lo tanto en muchísimos pueblos, muchísimas aldeas de España incomunicadas, donde no había luz eléctrica, donde no habían visto nunca un automóvil, donde no habían visto nunca nada de lo que es la modernidad, veían por primera vez el cine.
Bueno, esto que veis aquí es en La Baña, León, es una fotografía que sacó Gonzalo Menéndez Pidal, un pedacito, porque la fotografía es mucho más grande, trae toda la gente, este es un pedacito de la fotografía que sacó en La Baña Gonzalo Menéndez Pidal, Gonzalo Menéndez Pidal, que acompañó algunas de las misiones pedagógicas. En esta de La Baña, además, rodó un rollo de película donde aparecen niños bañándose, niños y niñas bañándose, niños, no me acuerdo si había niñas, bañándose con el maestro, lo cual era algo que 3, 4, 5 años antes era casi imposible de ver, ¿no? Que una persona adulta, el maestro, se bañara en el río con los niños. Bueno, aquí tenemos el patronato de misiones pedagógicas, tanto la Casa Eisman como la Casa Kodak les regaló muchísimos documentales a las misiones pedagógicas, tranquilamente un centenar o 200 documentales. Tenía muchísimos documentales y algunos de estos documentales, además, algunos de ellos impresionaban muchísimo a los campesinos porque se veían por primera vez las imágenes de Nueva York o de grandes ciudades, ¿no? O de países del Pacífico, o de repente había una que era muy célebre que ponían en las misiones, que era la lucha de la cobra y la mangosta, ¿no? Y que ganaba la mangosta, y eso le gustaba mucho a los campesinos y normalmente la ponían. Pero había uno de estos documentales que le ponían que enfurecía muchísimo a los campesinos, que era cómo se hacía el pan. ¿Por qué? ¿Cómo se hacía el pan? Pues ¿qué documental era? Era un documental de los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo hacían el pan? Hacían el pan en barras como para hacer sándwiches, ¿no? Y entonces ponían cómo se hacía el pan, y entonces los campesinos, estos señores no saben hacer el pan. Y entonces había la discusión de que nos ponen un documental para querernos enseñar a cómo se hace el pan, y el pan no se hace así bajo ningún concepto, ¿no? Bien, se filmaron como 40 rollos de película de la España rural, las actividades de las misiones pedagógicas. La mayoría creemos que están perdidos, únicamente los rollos que se utilizaron para confeccionar el documental de estampas son los que conocemos que se hayan conservado, y si están perdidos, pues estarán perdidos definitivamente, porque si nadie los ha trabajado con posterioridad, seguramente están completamente que no sirven para nada. Bueno, aquí tenéis unos campesinos viendo una película de Charlotte, porque este número no faltaba. Es decir, se ponían documentales y se ponían películas de Charlotte. En algunas misiones, como era todo mudo, en algunas misiones se acompañaba al piano. Si había en el local un piano y había alguien que sabía tocar el piano, esto pasó en algunas misiones, pues había siempre una persona que tocaba el piano, pues para hacer un poquito más alegre la película. Bueno, vamos a continuar, si no, luego si queréis alguna aclaración, yo os doy todas las aclaraciones que queráis, si no, pero vamos a ir un poco para no pasarme más del tiempo. El Teatro y Coro de las Misiones. El Teatro y Coro de las Misiones actuó en 286 localidades hasta diciembre del año 1934, porque no tenemos datos posteriores. Tenemos datos fragmentarios de las cosas que hicieron en 1935 y 1936. Sabemos que siguieron actuando, incluso, fijaros bien que cuando viene el gobierno de la CEDA, reduce a menos de la mitad el presupuesto que tenían las misiones pedagógicas, no se atrevieron a suprimirlas, y entonces este grupo del Teatro y Coro en el año 35 y en el año 36, el primer cuatrimestre del año 36, siguen haciendo misiones, e incluso se pagan el autobús y se pagan el camión para llevar los trastos del Teatro y Coro. Llegan a un acuerdo con el empresario que les llevaba en autobús, y le pagaban una y ellos pagaban la otra. La ilusión que tenían era tan grande que no querían dejar de hacerlo. Bien, aquí tenemos digamos un cartel de lo que es el Teatro y Coro. Es un cartel que hizo Francis Bartolocci, que en este sentido participó en las misiones pedagógicas. Estaba integrado por 50 chicos y chicas que eran estudiantes universitarios de Madrid, fundamentalmente.
El grupo de teatro estaba dirigido por Alejandro Casona y el coro estaba dirigido por su cuñado, que era Eduardo Martínez Torner, que es un musicólogo que, sobre todo en Asturias y en otros puntos de España, estuvo recogiendo cancioneros y a partir de ahí, pues claro, congeniaron muy bien para llevar esto y que tuvo un éxito tremendo, porque además llegaban a un pueblo, montaban el escenario, que se montaba muy fácilmente en 20, 30 minutos como mucho, y se desmontaba también rápidamente, de tal manera que en algunos casos actuaban por la mañana en un pueblo y en el pueblo que estaba al lado actuaban por la tarde. El repertorio tenía que ser muy sencillo porque era para un público campesino. Y entonces era una cosa mucho más sencilla que la barraca de Lorca. Mucho más sencilla. El repertorio eran las aceitunas de Lope de Rueda, Juan de la Encina, algo muy sencillo de Cervantes o Calderón, adaptado además al público rural. El objetivo, dice la propia memoria del patronato, es llevar a los pueblos un tipo de teatro básico y de fácil comprensión. Casona recurre a la imagen de la carreta de Angulo el Malo, que llena las páginas del Quijote con su alegría colorista y rústica. El teatro debía ser, pues, compacto y sencillo, esto lo dice Casona, de fácil montaje, con uso limitado de telones y vestuario. Además, este tipo de teatro debía ser didáctico, sin ninguna intención dogmática, utilizando la enseñanza sencilla de los buenos proverbios. Bueno, aquí vemos un pueblo de Castilla, cómo se montaba el escenario, el tipo de gente que solía acudir esto es muy significativo, más o menos del público que tenía. No solía tener mucho más público porque no había más gente en el pueblo, generalmente. Aquí tenéis varias escenas, ¿no? Esta es de Salamanca, y estos en otros pueblos no os puedo identificar ahora. Creo que eran casi todos de Castilla, porque yo creo que no pasó mucho más allá de Castilla. Este grupo de teatro, luego en varios sitios, en varias ciudades, en varios pueblos, se hicieron otros grupos de teatro, de misiones pedagógicas, que los hicieron fundamentalmente alumnos de las escuelas normales, con sus profesores o profesoras en algunas ciudades y en algunos pueblos. Hicieron también, a imitación de lo hicieron también en otros lugares. Bueno, aquí tenéis otra. En fin, lo que trataba fundamentalmente las misiones pedagógicas, lo dije al principio, lo voy a repetir, había que dignificar la cultura rural. Había que decir a los campesinos, vuestra cultura es valiosa, vuestro acervo, vuestras tradiciones, con lo que habéis llegado hasta aquí a través de los siglos, a esto nos gusta, esto lo valoramos muchísimo como sois, valoramos muchísimo lo que tenéis, valoramos muchísimo vuestros trajes, vuestras fiestas, vuestros romances, vuestro trabajo, todo eso lo valoramos muchísimo. Nosotros os queremos decir lo que hay en las ciudades, pero estamos valorando lo que tenéis en el campo. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Esta es Carmen Camaño, si alguien lo vio alguna vez, el documental de las misiones pedagógicas. Esta es la señora que abre y que decía también ayer Ana, que pasó 8 años en la cárcel, después de una vida. Y este es Fabra, que es el que recita el romance de la loba parda, ¿no? Bien, como con el Teatro Iguiñol, fijaros bien, el Teatro Iguiñol, perdón, el grupo de teatro, el coro y teatro, iba con un autobús donde iba la muchachada que iba a representar el teatro y que iba a actuar con el coro, y luego detrás de ellos iba el camión con todos los bártulos, con el escenario, con los trajes, con todo. Esto no podía, en la España de 1930, 1936, no podía ir a todas partes. La mayor parte de los lugares a donde había misiones pedagógicas se llegaba andando. Se llegaba andando o caminando sobre una caballería o a pie, llevando todo, ¿no? Y entonces, para llegar a los pueblos más pequeños, sobre todo fue una idea de Antonio Machado, se crea el guiñol de las misiones pedagógicas, que se denominó retablo de fantoches.
Esto se le encargó a Rafael Dieste en esa entrevista tan famosa que yo mencionaba antes que tuvo con Cossío, y se estrena el 20 de octubre de 1933 en un pueblo de la Costa de la Muerte, en Coruña, que se llama Malpica. Bien, aquí se estrena este teatro, actúa en esta misión de Galicia en el año 33 y luego ya va a actuar en otros pueblos de Castilla, de Extremadura, donde Dieste conoce a su mujer Carmen Muñoz, y en otros pueblos de Aragón también llegaron el teatro de Guiñol de las misiones pedagógicas, un teatro evidentemente también adecuado a lo que es un público rural. Bien, una de las ideas más brillantes, y sobre todo se la debemos a Cossío, fundamentalmente es el Museo del Pueblo. ¿Qué era el Museo del Pueblo? El Museo del Pueblo llevaba copias de cuadros del Museo del Prado. Casi todas eran del Museo del Prado. Hay alguna que no era del Museo del Prado, pero eran, yo creo, si eran 40 copias, pues 36 o 37 eran del Museo del Prado. Aquí tenemos, bueno, que hasta diciembre del 34, no tenemos datos fidedignos, hay 176 localidades a los que se llevó este museo ambulante de pintura. Quiero decir, 176 semanas suponen, porque el museo, cuando se instalaba en una villa, porque no podía llegar a aldeas muy aisladas, entonces llegaba a villas donde se llegaba con la camioneta, con el autobús. Esto, iré terminando. Esto, iba a decir, se instalaba durante una semana, y durante una semana iba la gente a verlo, ¿no? Bien, tenemos aquí a Cernuda, enseñando el museo a un niño, y estas copias que vemos aquí, el Niño Dios Pastor y los fusilamientos del 3 de mayo, son copias hechas por Ramón Gaya. Es decir, eran copias muy buenas, tanto es así que ahora son copias muy estimadas, ¿no? Aquí vemos otra vez a Ramón Gaya explicando las pinturas a un grupo de campesinos. Aquí la infanta Margarita, que también es otra pintura de Ramón Gaya. Bien, aquí los misioneros que más estuvieron vinculados al Museo de Pintura, que más caminaron con ellos, fueron Ramón Gaya, Luis Cernuda, Antonio Sánchez Barbudo, Dieste y Enrique Azcoaga. También solía ir bastante María Zambrano, por cierto, que no la pongo aquí. Bien, este es el Museo en Pedraza. Aquí, fijaros bien que están poniendo los cuadros en este balcón, porque los cuadros, al parecer, no cabían en el salón de plenos del ayuntamiento donde querían ponerlos, y entonces está aquí, este es Valdelomar, explicando a los campesinos, sacaban un cuadro, se lo enseñaban a la gente, lo volvían a meter y sacaban otro, porque no hubo oportunidad de ponerlos a todos en el salón de plenos, que era el local más grande que podían encontrar en aquel momento. Aquí lo que vamos a ver es la camioneta que llevaba los cuadros de las misiones pedagógicas. Aquí tienen un pinchazo, aquí tratan de pasar a la entrada de un pueblo y no caben la camioneta, aquí descargando en un pueblo, los niños mirando. Es decir, que esto tenía muchísima relevancia, ¿no? Porque a veces los pintores decían, ¿y esto de verdad alguien lo pudo pintar? Aquí vemos a niños tomando notas de los cuadros en una misión pedagógica, una actividad también mandada por sus maestros. Y luego otra actividad que se hacían las misiones pedagógicas eran cursos para maestros, unos cursos muy especiales, muy curiosos, porque no interrumpían sus clases los maestros. Los maestros por la mañana iban a sus clases normales en sus escuelas, por la tarde hacían el curso y lo que aprendían en el curso al día siguiente lo aplicaban en su escuela. Bueno, pero en fin, nos podemos también parar en esto, pero lo vamos a dejar aquí. Bien, sobre todo lo que quería hacer hincapié era en estos equipos de jóvenes que iban por las aldeas. La clave del éxito de las misiones pedagógicas fueron estos equipos de personas, en su mayoría jóvenes, que recorrieron los pueblos de España
llevando a cabo este proyecto. Y tuvieron ese éxito porque supieron conectar con el mundo campesino, supieron estar a la altura, supieron conectar bien, ¿no? Siendo positivos y estando a su altura. Bien, aquí ya lo comentaba un poco antes, aquí tenemos también otra de las fotografías más famosas de las misiones pedagógicas. Yo en este momento debo controlar como unas 1000 fotografías que se conservan en el archivo de la residencia de estudiantes. Luis Cernuda llega a Burgondo, Ávila, el 13 de julio montado en un burro. Fue en Burgondo donde vimos antes, lo voy a volver a poner, Cernuda, que era una persona muy adusta, bastante despreciativa, muy difícil, disfrutaba muchísimo las misiones pedagógicas, ¿no? Porque evidentemente no había nadie que le insultaba, no había nadie que le miraba diciendo aquí va este, aquí va... Bueno, pues podéis imaginaros como lo que podían decir de él en una cafetería, en una tertulia de Cernuda en Madrid. Y aquí estaba tranquilo, aquí estaba, nadie le conocía, nadie sabía quién era, y entonces pues tenía un comportamiento, yo creo que muy distinto a como tenía Madrid. Era más cercano al pueblo, ¿no? Rafael Dieste tenía conciencia de que hacía una actividad como de juglares, ¿no? No eran titiriteros, pero que sí tenían mucho de juglar. Y decía, somos juglares de una especie rara. Y decía, la juglaría era el arte de entendernos con el pueblo, de entrar en viva y cordial comunicación con él y, por feliz carambola, de ser a nuestra vez orientados por él. En este último sentido, las misiones no solamente sirvieron para llevar la modernidad a las aldeas, sino que vigorizaban los propios valores que tenían los campesinos. Le estaban diciendo a los campesinos, así, esto que estáis haciendo, esto que conserváis aquí, estas canciones, estas ideas, estos objetos que tenéis aquí, cómo hacéis el arte, todo esto es maravilloso. Y esto, claro, al campesino no se lo decía el último bruto del último pueblo que estaba al lado, se lo decían personas, al parecer cultas, que venían de la universidad, personas que en algunos casos eran profesores de la universidad o eran personas relevantes en el mundo de la cultura, y los campesinos evidentemente quedaban, digamos, como agradados, ¿no?, de que viniesen personas de fuera, personas al parecer muy cultas, y que quedasen maravilladas con sus propias habilidades y con su propia cultura, ¿no? Y que esto, bueno, también influye en estos jóvenes, no solamente los jóvenes influyen en las aldeas, sino que esa cultura aldeana también va a influir muchísimo en estos jóvenes y sobre todo en lo que es su vida política, incluso en lo que fue después su creación artística o creación literaria. Bueno, esto como digo aquí, en esta rueda... Como llevar cultura a los pueblos, se convirtió... Vaya, por Dios, bueno... Aquí. Como llevar cultura a los pueblos. Me dijeron que es Cernuda. Es tan lejos que yo no lo puedo comprobar, pero me dijeron que era Cernuda en esa rueda de niños de Burgondo, y que si realmente es Cernuda, que yo no soy incapaz de comprobar. Se parece, ¿no? Pero no quiero decirlo tan taxativamente. Es una de las pruebas de que Cernuda cambiaba completamente cuando iba de misión pedagógica. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos jóvenes se encuentran con una España completamente nueva, desconocida en las grandes ciudades, que se encuentran que poseía una serie de valores que era necesario apreciar y difundir dentro de las ciudades, porque las ciudades vivían completamente ajenas, no sabían cómo era el mundo rural, la gente que vivía en las ciudades. Y la gente de las ciudades pues vivía cautivada pues por sobre todo en este primer tercio del siglo XX, pues en que empieza a haber luz eléctrica, en que empiezan a existir los automóviles, la radio, la electricidad, y que hacen la vida mucho más fácil porque no hay que trasladarse a pie, no hay que andar 10 o 12 kilómetros a pie para ver a tu vecino, para ver a tu hermano, sino que tenemos un autobús, y empieza a partir de los años 20 a existir el metro, en fin, que empieza a existir el teléfono, que empezamos... Esto en las aldeas no existía, y las aldeas no
no conocían apenas lo que existía en las ciudades, pero en las ciudades tampoco se conocía cómo se vivía en las aldeas. Y entonces hay esta extraordinaria generación que yo, siguiendo el elogio que hace Juan Ramón Jiménez de Cosío, les llamo los marineros del entusiasmo. Los marineros del entusiasmo. Además, estos viajes, como digo, hacen madurar a toda esta generación de intelectuales, estudiantes, profesores universitarios, inspectores de educación, maestros que influyen en su percepción de la vida, de los valores artísticos, literarios, las opciones políticas, el compromiso social, moral. Algunos de estos misioneros de segundo orden que son poco conocidos: Gervasio Manrique, Eladio García, Modesto Medina Bravo, que eran inspectores, Antonio Sánchez Barbudo, que ya hablé de él, como Arturo Serrano Plaja, que era también un poeta extraordinario, que están aquí en Buitrago de Lozoya, cerca de Madrid, planificando lo que hacer en esa misión pedagógica. Aquí tenemos otra vez a Sánchez Barbudo, que os dije que es el intelectual republicano más comprometido con la labor de las misiones pedagógicas. Bueno, quería deciros que Sánchez Barbudo, que era una revista literaria que fue importante en su momento, se editó durante poco tiempo, que es Hoja Literaria, que reúne a varios poetas jóvenes de la Segunda República, sobre todo de la generación llamada de 1936. Aquí tenemos a Sánchez Barbudo en esta fotografía inferior, leyendo a los niños en una misión pedagógica. Aquí tenemos a Ramón Gaya y a Rafael Dieste, y Sánchez Barbudo y Rafael Dieste, ambos los dos, van a crear la revista literaria más importante de la Guerra Civil, que es Hora de España. Nace de la cultura de los misioneros pedagógicos. Realmente la Hora de España está ya en germen en lo que ocurre en las misiones pedagógicas. Aquí tenemos a Luis Cernuda, retratado por Ramón Gaya. Este es el primer número de Hora de España. Aquí tenemos a María Zambrano y a Luis Cernuda también en la misión de Alcolea del Tajo, en Toledo, el 10 de abril de 1935. De las pocas fotografías que tenemos del año 1935 y 1936, tenemos muchas menos. Bueno, entonces, como digo, Hora de España aparece en el año 1937, está promovida por Rafael Dieste, Juan Gilalbert, Manuel Alto Alaguirre, Antonio Sánchez Barbudo. Realmente la idea es de Dieste y de Sánchez Barbudo. Se incorporan después otros misioneros, se incorpora María Zambrano, Luis Cernuda, Ramón Gaya, Antonio Machado, Luis Antullano. Pero quería deciros que el caudal básico de Hora de España estaba ya viajando por España y por las aldeas antes del estallido de la Guerra Civil. Bueno, aquí tenemos a Cristóbal Simancas, Antonio Sánchez Barbudo, Enrique Azcuaga, el inspector Valentín Aranda, llegando a un pueblo de Beteta en septiembre del año 32. De Sánchez Barbudo, Cristóbal Simancas, Azcuaga y el inspector Valentín Aranda. Esta es una imagen puesta al revés de un fotograma de una película, porque realmente si vemos la película se ve en sentido distinto, y aquí está levantando la mano, está el gran entusiasta de las misiones pedagógicas, que fue Antonio Sánchez Barbudo, ¿no? Y dando la manivela, como siempre, estaba Cristóbal Simancas, que está aquí detrás, ¿no? Bueno, de las misiones de Cádiz lo voy a pasar porque es una cuestión que os va a hablar perfectamente Paco, pero bueno, saber que evidentemente el elemento fundamental de los que va a hablar Antonio Gálvez Jiménez es el más principal. Yo tengo aquí todas las misiones en las que estuvo, las misiones de Cádiz. Pero bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque vamos a ver fundamentalmente, y para terminar, las cifras de las misiones pedagógicas, la influencia que tuvo las misiones pedagógicas. En conjunto, por una manera o por otra, porque les llegaron bibliotecas, o porque hubo misiones, o porque hubo el Museo de Pintura, aproximadamente unas 7.000 localidades. Unas 7.000 localidades. Personal que participó en sus actividades,
Yo esto lo hice en el año 2013, por lo tanto lo hice hace 11 años y hoy tengo localizados algunos misioneros más. Y yo creo que puedo localizar algunos más, pero no demasiados más. 721, tengo yo aquí el listado, que pueden ser 750, 760, pero no muchos más. Como os adelanté, bibliotecas distribuidas, alrededor de 600.000 libros, 5.522. Misiones realizadas, incluidos los cursos de formación, 208. Pueblos visitados por el teatro y coro hasta el año 34, 286. Localidades con servicios de música hasta diciembre del 34, 73. Localidades visitadas por el museo, también lo conté, 176. Documentales y películas cómicas usadas en el patronato, tenía alrededor de 600 películas, todas perdidas o todas, en fin, robadas en el momento en que los falangistas entran en Madrid y arrasan con montones de instituciones republicanas. Una de las instituciones que arrasan es precisamente el Museo Pedagógico. Y el Museo Pedagógico lo arrasan completamente y de casualidad, porque entra un misionero que es Cristóbal Simancas, que lo coge en una misión en el pueblo de Burgos en el 36, está en el lado franquista, tiene que hacer toda la guerra civil con Franco, a pesar de que sea republicano, y cuando llega a Madrid va al Museo Pedagógico, se lo encuentra arrasado y encuentra un rollo de película en el suelo. ¿Y qué rollo de película era ese? Estampas. Se lleva estampas a Venezuela, porque después se va a Venezuela, porque es una persona antifranquista, no aguanta a Franco, yo aquí no vivo, se va a Venezuela y cuando se muere Franco regresa y le enseña a Valdelomar, que era el que llevaba el servicio de cine, mira, aquí tengo esto. Y era el documental de Estampas y por eso se salvó el documental Estampas. Filmaciones de actividades misioneras, 40 rollos se tiraron, que por lo menos se documentan entre las dos memorias de las misiones pedagógicas. Y yo esto lo consulté. Bueno, ¿y esto quién lo rodó? Porque en principio se creía que todo estaba rodado por Valdelomar. Mentira. Hay algún rollo, por lo menos un rollo, que sabemos que está rodado por Gonzalo Menéndez Pidal. Y yo, comentando esto con alguna persona especialista, decía que se veían por lo menos 3 o 4 manos ahí en esos documentales, en esos rollos documentales de las misiones pedagógicas. Tenemos aproximadamente 1000 fotografías identificadas. Bueno, en cuanto a las profesiones, fijaros bien que era muy difícil que una mujer pudiese ir con chicos por ahí adelante en los años 30. Por eso tenemos pocas mujeres que actuaran de manera libre. María Zambrano iba con toda libertad con sus amigos y andaba siempre. Carmen Conde siempre acompañada con su marido. María Moliner y Evangelina Carnicer. Hay mujeres, y sobre todo la muchachada esta del teatro y coro, que era mixta, que es quizá lo más significativo de actividad mixta de chicas y chicos, ¿no? No hice un escaneado de cuántos hombres y cuántas mujeres había en las misiones pedagógicas, pero seguramente el día que lo haga, los hombres van a ser abrumadoramente más que las mujeres que participaron en las misiones pedagógicas, porque no estaba el país todavía para que una mujer pudiese ir sola con chicos que no eran de su familia, no era su padre, que podían ir. Esto es poco. Pero, en todo caso, si os fijáis, ¿quién era el caudal principal de las misiones pedagógicas? Los maestros. Los maestros eran los más importantes. Los inspectores de primera enseñanza y los profesores de escuela normal acompañaban muchísimo a las misiones pedagógicas. Y os fijáis, aunque hablamos de artistas, de escritores, de cineastas a veces en las misiones pedagógicas, si os fijáis eran muy pocos. Casi los que mencionamos. Muy pocos más. Hubo 15 médicos, y en fin, pero y de segunda enseñanza y universidad llegamos a identificar a 23. En total yo tengo 721, pero esto es del año, como os digo, 2013, y que posiblemente ahora podamos ver algunos más. Bueno, creaban, como digo, insisto, crearon un lazo de fraternidad entre las ciudades y las aldeas, entre la modernidad, lo que es el progreso, y una cultura humilde y popular, al mismo tiempo valioso, que se conservaba en el mundo rural.
Y entonces no solamente sirvieron las misiones pedagógicas para llevar la modernidad a las aldeas, sino que dieron valor a los valores, vigor a los valores que tenía el campesinado, que guardaba en esa conciencia colectiva, y que esos jóvenes van a verse influidos por lo mejor de esa cultura, y se dieron cuenta que esa cultura tenía muchísimo que aportar a lo que hacía la República. Y por lo tanto, pues que es una generación perdida, luminosa, maravillosa, entrañable, que no debemos perder su memoria. Aquella honestidad intelectual, aquella energía dinámica de aquellos extraordinarios jóvenes que recorrían los pueblos de España, hablando con la gente del campo, estableciendo esos vínculos fraternales entre la modernidad y la tradición, entre la ciudad y el campo, yo creo que sigue siendo una lección muy importante para nuestro tiempo. Sigue siendo una lección para nuestros jóvenes, para nuestros hijos y para nuestro tiempo. Hay una frase que me dijo a mí en una entrevista que le hice yo a Rafael Dieste, con la que quiero terminar. Decir, como resumen sustancial, después de contarme todas sus aventuras en las misiones pedagógicas, como resumen sustancial cabe observar dos cosas. Una, que las misiones fueron siempre fraternalmente recibidas por los pueblos que tuvieron lugar. Y otra, que el hecho de colaborar con las misiones y de pertenecer a sus equipos imprimía carácter. Y acabo con una frase que me encanta. Dice, después de haber sido misionero, difícilmente se podría ser marrullero en política, ficticio o pedante en arte, descuidado en asuntos de ética profesional. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme. Un poquito más de tiempo.